pero son similares. Ahí va, perfecto. Ahí empezaron a grabar. Bueno, vamos a arrancar. Sí, estoy compartiendo pantalla. Si no se ve, no lo que sea, o hay algún problema, me avisan y lo resolvemos, ¿sí? Bueno, por empezar, arrancamos un poco, cambiando un poco el partido, pero me pareció cuando me planteaban esto, ¿no? de hablar específicamente de la sequía, eh, me quedé pensando, porque me han convocado por ahí a hablar de esta cuestión, de qué hacemos con la sequía, de cómo vamos para adelante, de qué cosas pensamos. Y creo que por ahí el riesgo que corremos es quedarnos en el corto plazo, ¿no? Y sabemos que los sistemas ganaderos y la ganadería en general, eh, lamentablemente, ¿no? Para este país que por ahí el mediano y largo plazo son tan inciertos, pero son actividades de mediano y largo plazo. Entonces, amplié un poco, abrí un poco la cancha y digo, vamos a hablar un poco más de sistemas ganaderos resilientes, ¿no? De qué manera podemos enfrentar esto. ¿Por qué? Porque digo, esto queda obsoleto rápidamente, ¿no? Hoy estamos hablando de sequía y seguramente en primavera con un evento niño en camino estemos hablando de inundaciones. Y básicamente lo que estamos tratando es de pensar sistemas ganaderos que sean más resilientes. Y después vamos a hablar un poquito de qué es este concepto de sistemas resilientes. Primero, uso muchas veces esta frase de Gustavo Almacio. Gustavo es un productor del sudeste bonaerense, a quien tuve el gusto de conocerlo, conozco por Twitter y tuve el gusto de conocerlo este año en persona. Y, y Gustavo en algún momento en Twitter puso esta frase, ¿no? Que es, no vivo de las vacas, vivo con las vacas, trabajo para pagar la entrada al maravilloso espectáculo que es el campo. Mucho más para agradecer que para reclamar, al fin y al cabo hago lo que me gusta y eso aquí y en cualquier lugar del mundo es ser afortunado. A mí siempre me marcó mucho eso, esa frase, me parece una frase que representa a quienes en algún momento hemos estado vinculados o estamos vinculados a la actividad, representa mucho de lo que es la ganadería, ¿no? A quienes nos gusta la ganadería es una pasión, ¿no? Es algo que tiene mucho que ver con esto y está muy bien reflejado en esto que dice Gustavo. Después, hablar un poquito del concepto de resiliencia, ¿no? Cuando uno piensa en el concepto de resiliencia, yo siempre me imagino un resorte que en algún punto ese resorte uno lo puede estirar, lo puede comprimir y siempre vuelve a su forma o a su tamaño original. Y ese es un poco el desafío, ¿no? Para adelante. ¿En qué sentido? Digo, estamos pasando todavía en muchas zonas, a pesar de que por ahí ya se habla o los medios empiezan a hablar de que volvieron las lluvias y parecería que estamos de vuelta en Disneylandia. La realidad es que hay muchas zonas donde todavía la sequía sigue, pero como concepto general, la realidad es que nuestros sistemas tienen que poder adaptarse a estos vaivenes climáticos, ¿no? Entonces, em, para arrancar con un ejemplo también medio disruptivo, pero miren lo que pasaba, ¿no? Para entender esto de los cambios, la velocidad en la que suceden los cambios, la rapidez con la que uno tiene que adaptarse a situaciones nuevas. Esto era el desfile de Pascua de Nueva York, un desfile muy famoso en el año 1900. ¿Qué se veía? ¿Qué es lo que vemos en ese desfile de Nueva York? Bueno, rápidamente vemos un montón de carros tirados por caballos. Pero si uno mira en más detalle y empieza a prestar atención, aparece ahí un muchacho, ¿no? Un loquito en ese momento, que andaba en un vehículo autopropulsado, era un vehículo a combustión. Por supuesto que en esa época, en el año 1900, eso era algo disruptivo, era algo muy loco, era algo que todo el mundo pensaba, esto no va a venir, esto no va a suceder. Imagínate que este buen hombre tenía que ir a cargar combustible, había una estación de servicio en todo Nueva York donde ofrecían un combustible que no es el combustible actual, era otro combustible diferente, pero era el único lugar donde podía cargar. Entonces, todo el mundo decía, esto no es viable, esto no va a prosperar. Bueno, la realidad es que 13 años después, solamente 13 años, y estamos hablando del año 1900, 13 años después, el mismo desfile, no vemos ningún caballo. Entonces, estos cambios suceden en nuestros sistemas cada vez más rápido. Imaginen 13 años en el año 1900, posiblemente hoy sean unos meses de nuestra época. Entonces, tenemos que estar preparados para este tipo de cambios. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, realmente
yo divido en varios factores. Por un lado, la resiliencia, si se quiere, política, o desde el lado de la política. ¿En qué sentido? La política define mucho de nuestros sistemas. Personalmente me parece mal y no me gusta porque básicamente cualquier país normal tiene reglas de juego de mediano y largo plazo y la Argentina lamentablemente no las tiene, pero ese es el partido que jugamos hoy, esa es la realidad en la que estamos metidos. Entonces, si uno mira un poquito para atrás, y bueno, acá hay mucha gente joven, yo soy un poco más viejo, pero yo recuerdo muy bien, bueno, la 125, ¿no? Todos esos eventos que han sido bisagra para el agro, pero también recuerdo muy bien cuando cerraron las exportaciones. Y ese cierre de las exportaciones tiene un impacto hasta el día de hoy, ¿sí? La caída del stock bovino que sucedió por ese cierre de las exportaciones, por liquidación de vientres, además sumado a una sequía atroz, una sequía que además, como anécdota personal, nos sacó del negocio ganadero. Mi familia tenía un campo ganadero y nos sacó del negocio en ese momento. Entonces, todo eso se combinó con una mala política y generó una caída del stock bovino. Esto es una realidad, ¿no? Y eso implica, de alguna manera, que vamos a tener que adaptarnos. Estamos en Argentina y este es el partido que jugamos. Ojalá que para adelante el partido cambie, pero estos vaivenes políticos existen y condicionan la actividad. Por otro lado, la resiliencia económica, que también está atado a lo político y a la incertidumbre, pero cuando uno mira, esto sucede a nivel mundial, no solamente sucede en Argentina, ¿sí? El precio de los commodities sube y baja, el precio de la carne sube y baja, el precio de la leche sube y baja. Entonces, estas relaciones maíz-novillo, que son relaciones que definen mucho del negocio, de si voy o no voy a engordar, son relaciones que están cambiando todo el tiempo sumado, ¿no? Al conflicto, si se quiere, internacional, que también empujó los precios de los commodities hacia arriba, todo esto empieza a generar incertidumbre en la actividad y tiene que ser parte de nuestro modelo de decisión, ¿sí? Para diseñar un sistema resiliente tenemos que también empezar a internalizar esto y de alguna manera yo a veces digo, yo soy muy renegado, muy porfiado, y soy vasco, entonces como buen vasco soy muy porfiado, pero no logramos nada renegando, ¿no? Eso también es una realidad. Logramos mucho más aceptando esta realidad y viendo cómo nos adaptamos que, bueno, escuchando todo el día las noticias y amargándonos o renegando. Entonces tenemos que, de alguna manera, diseñar sistemas que puedan sobrellevar estos vaivenes. La resiliencia social es algo también, un concepto que yo lo tomo desde el punto de vista de qué es lo que dicen, ¿no? Respecto de cómo tratamos los animales. Bueno, esto quedó en negro, pero cómo tratamos los animales, los movimientos ambientalistas, los movimientos animalistas, como el veganismo, son todos, bueno, digamos, de alguna manera son amenazas y tenemos que ser capaces de mostrar de alguna manera, sobre todo las generaciones, digamos, más jóvenes, que son muy permeables a este tipo de mensajes. Tenemos que poder mostrar una actividad que también atiende estas demandas, también tiene empatía con la sociedad, también puede ponerse del lado del consumidor y, bueno, abordar algunas de las cuestiones que muchas veces con desconocimiento, pero en algunos casos también con cierta razón, nos endilgan dentro de la actividad ganadera. Entonces, también la resiliencia social. Y por otro lado, la resiliencia climática y productiva, ¿no? Es decir, tenemos que poder adaptarnos a estos vaivenes, a pasar de situaciones de este verde hermosísimo a situaciones de tener que ir a comernos el rastrojo del vecino, como está sucediendo hoy, porque no hay pasto en ningún lado. Entonces, este tipo de cosas asociadas en alguna medida al cambio climático, pero también a la variabilidad típica de un montón de zonas, hay muchas zonas que también tienen estaciones secas y estaciones húmedas, nos van a generar, nos tienen que generar de alguna manera una, bueno, una nueva necesidad de adaptarnos a esto. Esto lo sabemos, las sequías no son nuevas, las inundaciones no son nuevas, o sea, el cambio climático puede ser que esté acelerando algunos de estos procesos, pero la realidad es que si uno mira hacia atrás y habla con cualquier pariente, con cualquier persona vinculada a la actividad en los últimos 50 o 60 años, todos han pasado por este tipo de situaciones. Quizás lo social es lo más nuevo, esta presión social, pero lo político, lo económico, lo climático, lo productivo siempre han tenido vaivenes. Y bueno, de alguna manera sigue habiendo gente que produce carne y produce leche. Entonces, esta gente ha podido sobrellevar estos vaivenes, adaptarse y generar estos sistemas resilientes. Entonces, la pregunta empieza a ser un poco cómo lo hacemos.
Y si pensamos en por qué es importante desarrollar resiliencia en la ganadería, y ahora sí yendo puntualmente al evento de sequía, pero no me quiero, insisto, quiero que miremos más el bosque y no el árbol, ¿no? Que no miremos solamente algo puntual, porque esto cambia rápidamente. Pero bueno, pasamos de una sequía realmente atroz, abrumadora, en muchas zonas, una sequía que dejó fuera de juego a muchos productores. Y si no los dejó fuera de juego, son productores que van a seguir pagando las consecuencias de todo este desastre climático, realmente de 3 años, en muchas zonas 3 años de sequía. Entonces, esto nos habla claramente de la necesidad de desarrollar resiliencia, desarrollar este concepto en profundidad, decir, bueno, ¿cómo hago? ¿De qué manera puedo pensar un modelo, un sistema que me permita sobrellevar estos vaivenes de todo tipo? Y la verdad es que no hay una sola respuesta, pero vamos a hablar un poquito, ¿sí? Porque es el tema que nos trajo, pero, y no quiero tampoco, digamos, ser egoísta y solamente hablar de lo que me parece, pero vamos a hablar un poquito de sequía, pero es un tema. Este año tuvimos una sequía muy importante, y fíjense, salimos, esto es Los Angeles Times, para que una sequía en un país como Argentina llegue a Los Angeles Times, realmente la situación fue extrema, ¿no? Y fue calamitosa. Entonces, bueno, llegamos a esto. Y esto todavía sigue. ¿Sí? Y todavía sigue, ¿por qué? Porque hay muchas zonas que pensemos, no, yo estoy específicamente ahora en Esperanza, en Santa Fe, pero hay muchas zonas del norte de nuestro país que van a entrar en la estación seca, ¿sí? En el invierno, donde no llueve, donde no hay pasto, sin haber tenido pasto en verano. Entonces esta situación puede seguir agravándose en algunas regiones. Entonces, este concepto, ¿no? Fíjense, este es un campo, perdón, que se me pasó rápido, pero este es un ejemplo típico. Estos son campos que en un momento están así, esto es una imagen de Australia, y 3 años después, el mismo campo, cuando uno mira, pasa esto. A ver si pone la imagen, no la está poniendo, ahí está, pasa esto. 3 años después, esa es la misma foto en el mismo lugar, pasaron de esa situación donde había pasto a no haber nada de pasto. Y esto se está volviendo eh, posiblemente algo más frecuente. Hay una discusión sobre bueno, el impacto que está teniendo el cambio climático, pero bueno, hay una realidad que es que el cambio climático está generando, en algunos casos, eventos climáticos más extremos y más severos. ¿Sí? Eso pareciera ser una realidad y creo que lo estamos viendo, o sea, cómo se intercalan cada vez más seguido estos eventos de sequía y de inundaciones en distintas regiones. Ahora, ¿cómo hacemos para desarrollar sistemas más resilientes? ¿Cómo hacemos para abordar esta cuestión de la sequía, pero también en primavera, cómo vamos a hacer para abordar los excesos de precipitaciones que posiblemente traiga el evento Niño? ¿Cómo hacemos para pensar eso? Y yo creo que hay un primer paso. Y por supuesto que esto es subjetivo, pero a mí me parece que primero hay que cerrar brechas. Me parece que primero hay que cerrar brechas. Hoy tenemos brechas productivas muy importantes en los sistemas ganaderos. Y son brechas que se sostienen en el tiempo. Y creo que eso todavía es un poco más grave. Si uno mira solamente los índices reproductivos de la Argentina, hablamos casi siempre de un 65-62% de destete, y esos niveles de destete son niveles que no han cambiado prácticamente en los últimos 40-50 años. Entonces seguimos teniendo, es cierto, con animales pues, posiblemente hace 40 o 50 años en suelos mucho mejores y hoy en suelos más difíciles, entonces bueno, la comparación es un poco desigual, pero no hemos podido mejorar los índices de destete en nuestro país. Entonces el primer punto es cerrar esas brechas. Y acá arranco con algo un poquito teórico, así que ténganme paciencia, pero está adaptado de Vigiliso, que me parece muy didáctico cómo lo presenta. Por un lado tenemos, digamos, toda la vida en la Tierra y toda la producción agrícola depende de la radiación solar. Esa radiación solar tiene un montón de espectros de onda, ¿no? Por un lado tenemos radiación que tiene que ver con lo visual, vemos el color. Por otro lado tenemos radiación que tiene que ver con el calor también, con esa radiación que no vemos, que es la ultravioleta, que también tiene un impacto en nuestra piel y nos broncea. Pero hay una radiación un espectro muy chiquito de toda esa radiación y toda esa energía que tiene el Sol, muy chiquitito,
que tiene que ver con la radiación fotosintéticamente activa. Entonces, de toda esa radiación incidente, hay un porcentaje muy pequeño que es la radiación incidente. Y de esa radiación incidente, entonces, a partir del proceso de fotosíntesis, fíjense que pasamos de 83.800 megajoules por hectárea y por año a decir que en el pasto, más o menos en un año, se acumulan 72,5 megajoules por hectárea. O sea, pegó un salto gigante. ¿Por qué? Bueno, porque por supuesto hay un montón de onda, como decía, de radiación que no es fotosintéticamente activa, o sea, que no incide sobre la fotosíntesis. Ahora, en el caso del grano es un poco menor. ¿Por qué? Porque el tiempo que está el grano en el campo respecto del pasto, de una pastura perenne, estamos hablando, es el doble. Entonces ahí tenemos menor retención de energía en el caso del grano. Si hacemos doble cultivo va a ser muy similar, como vemos, que el caso del pasto. Y después viene otra cosa, otro factor más acá, que son los animales, ¿sí? Entonces, cuando uno mete el animal, hay una transformación, y acá hay algo, hay un argumento. Vieron que en algún punto te dicen, o cuando critican la producción ganadera, te dicen, bueno, lo que pasa es que ustedes miren toda la energía que hay en granos, ¿no? Y miren cuánta de esa energía termina en un tambo, en una vaca de tambo. O sea, efectivamente hay una caída. ¿Por qué? Porque acá hay un montón de procesos del propio animal que necesita para sobrevivir antes que producir leche o carne. Eso es una realidad. Ahora, lo que no contamos, y no me voy a detener demasiado en esto porque no es el objetivo de la charla, es que gran parte de lo que consume la ganadería a nivel mundial, de hecho el 90% prácticamente, el 86% según los datos de Almotec, son alimentos no digestibles para el hombre. ¿Sí? Solamente el 14% de lo que usa la ganadería a nivel mundial es alimento digestible por el hombre, básicamente granos. El resto no es digestible. Entonces, los rumiantes son grandes transformadores de alimentos no digestibles por el hombre en productos de alto valor biológico, ¿no? Como gran concepto. Pero ciertamente hay una ineficiencia detrás de ese proceso que tiene que ver con transformaciones productivas y con la necesidad de mantener, de una energía de mantenimiento para sostener la vida de ese animal. Entonces, llegamos, si se quiere, al sistema más ineficiente, que yo creo lo contrario, digo, creo que es el sistema más eficiente en transformar recursos que ciertamente son 100% indigestibles para el hombre, que es la cría, cuando pasamos por todo esto. ¿Por qué? Porque en muchas regiones ese pasto, en donde hacemos ese pasto para la cría, no podemos hacer grano. O sea que no hay una competencia de la tierra tampoco en ese sentido. Pero esto es para entender un poquito cómo se desglosa esa energía, ¿no? Ahora, si yo digo esta transformación de pasto en sistemas de tambo, de recría o de cría, también puede ser más eficiente. Esto es un valor promedio, pero este valor puede ser más eficiente. Y ahí nos vamos a meter un poquito, en esas brechas, estas brechas que tienen que ver con la producción. Un ejemplo muy gráfico. Esta foto es, no puse ahí el autor, pero es una foto de Martín Vigliardi. Es un ex colega de Gentos, eh, que siempre mostraba esta foto para ilustrar el impacto del nitrógeno. Acá mismo, si yo no tracé la línea, pero donde se ve esta división, de un lado no hay nitrógeno, del otro lado hay 100 kilos de urea. Entonces, un impacto gigantesco, ¿no? Y acá en los dos ambientes llovió lo mismo, los dos tuvieron la misma radiación, los dos están sobre el mismo tipo de suelo, están sometidos al mismo tipo de pastoreo, a la misma presión de pastoreo, es decir, lo mismo. Lo que cambió es que este está bien nutrido y este no está bien nutrido. Y el que está bien nutrido hace un uso más eficiente de los recursos. Con el mismo milímetro de agua produce 2 o 3 veces más pasto, con la misma unidad de radiación produce 2 o 3 veces más pasto. Entonces, de golpe, ese uso estratégico del nitrógeno me permite empezar a cerrar esta brecha. Y después me voy a meter un poquito en esto. Ahora, hay una pregunta, y es una pregunta muy pertinente, y más en este contexto, ¿no? En un contexto de sequía, hay una pregunta muy pertinente, que es, ¿qué elegirían en este ambiente? ¿Sí? Tuve la suerte de vivir casi un año en esta región de Nueva Zelanda, en el sur, la isla sur, una región muy bonita, y, y pasaba algo curioso, que es diferente digamos, del clima nuestro, que es un clima muy mediterráneo, ¿sí? Un clima en el que llovía durante el invierno, otoño-invierno, y durante el verano dejaba de llover. Prácticamente a partir de octubre, noviembre no había más lluvia hasta marzo o abril, o había muy poquita, y a su vez días extremadamente largos. Entonces, radiación muy alta, ¿sí? A pesar de que está al sur, si alguno ha ido al sur de Argentina pasa exactamente lo mismo, tenemos días muy largos, altísima radiación, con lo cual
La evapotranspiración, ¿sí?, es alta. No es que porque está más fresco entonces se evapora menos agua del suelo. No, no, se evapora mucha agua a niveles muy similares de los que tenemos en regiones subtropicales de la Argentina o incluso más, porque además es seco. Entonces, si yo les preguntara, en este caso, llueven 550 milímetros por año y tengo pasto ovillo, que es una pastura templada, ¿no? Y yo les preguntara, ¿qué eligen en este caso? ¿Elegirían tener, pueden elegir una de las dos, porque esto sí, me gusta hacerlo en vivo porque siempre les digo, no pueden comprar todo el nitrógeno y venderlo, porque sería una respuesta muy de argentino, elijo todo el nitrógeno, cargo un montón de camiones de urea y después los vendo. No podemos hacer eso. Podemos elegir tener todo el nitrógeno o toda el agua que necesitamos en nuestro sistema, una de las dos. O sea, ponemos un pivote de riego y regamos todo el tiempo, o bien traemos todos los camiones de urea que haga falta y mantenemos la pastura al 100% de su nivel de nutrición nitrogenada, ¿sí?, al máximo. Entonces, estos autores se hicieron esta pregunta. Este es un grupo con el que tuve el placer de trabajar, brillante, un grupo que estudia mucho la fisiología, la ecofisiología de las pasturas, y sobre todo se han centrado en entender un poquito el rol de las leguminosas en los sistemas y específicamente de la alfalfa. Pero vamos al dato. ¿Qué pasaba en el sistema típico tradicional de acá? Bueno, esto eran las tasas de crecimiento en kilos por día del tratamiento testigo, donde había un pastobillo que recibía la precipitación, el lugar, y no tenía una fertilización, ¿sí? Era un pastobillo bien típico de la zona, porque acá había muchas ovejas en algún momento y hay muchas vacas lecheras con sistemas de riego, pivotes de riego, pero era una zona típicamente ovejera. Bueno, ¿qué pasa cuando en este sistema agregan riego? Yo les decía que dejaba de llover, ¿no? En octubre, noviembre dejaba de llover y acá se ve clarito esta caída en la producción. Por temperatura, acá tendría que seguir produciendo. Entonces acá producían 6,5 toneladas. Cuando agregaban riego, vemos que el impacto está justamente en el momento del verano, ¿no? Tenemos más producción en verano. Entonces, lo que pasa es, la temperatura todavía es buena para producir y puedo multiplicar casi un 50% más de producción en ese momento del verano. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, bueno, vamos a ponerle todo el nitrógeno que necesita esta pastura? Entonces, en ese caso, miren lo que pasa. Fíjense el impacto que tuvo el nitrógeno, solamente nitrógeno, con los mismos 550 milímetros. ¿Sí? Esa es la precipitación de la zona. Entonces, este sistema pega un salto que además impacta. Fíjense que en este momento del año yo había regado y supuestamente estaba igual, con lo cual acá había otra limitante. Si yo riego y tengo la misma producción que en secano, claramente en los meses de invierno hay otra limitante. ¿Cuál es la limitante? El nitrógeno. Entonces, prácticamente duplicó las tasas de crecimiento y en total la producción fue casi el triple, ¿sí? Casi el triple que la producción testigo. ¿Y qué pasa si yo, bueno, por supuesto, la otra es, si le agrego el agua y el riego, estamos de acuerdo que es el mundo de Disneylandia, es la fantasía. Si yo tuviera esa situación, por supuesto que ahí el impacto es mucho mayor. Ahora, si yo, la lógica acá, ¿qué me está indicando? Me está indicando que el factor que más limita la producción en una gramínea templada, es el nitrógeno, no es el agua. Y estamos hablando de zonas que llueven 550 milímetros. ¿Sí? Son zonas, como les digo, que en verano permanecen secas. Entonces, acá, para este grupo de autores, empezó a surgir ya una idea que ya tenían, de decir, si yo pongo una leguminosa en ese sistema, la leguminosa puede autoabastecerse de nitrógeno en gran medida, podríamos discutirlo eso también, pero tiene una capacidad de fijar nitrógeno del aire. Puede tener un impacto productivo gigante, enorme. Entonces, ese fue el primer gran mensaje de este grupo, en un trabajo, insisto, brillante, un trabajo muy interesante. Entonces, acá me meto un poquito y volvemos al tema del nitrógeno. Después vamos a volver al tema de las leguminosas. Pero fíjense lo que pasa en Festuca. ¿Sí? Mi tesis doctoral fue en Festuca, yo trabajé un poco en persistencia de festucas en zonas subtropicales. Pero fíjense lo que ocurre en Festucas, un trabajo que armaron Juan Insúa, con la gente del INTA de Balcarce, también un grupo muy bueno en términos de la parte fisiológica, ¿no? Y de entender cómo funciona la fisiología de las plantas. Es un grupo brillante. Entonces ellos armaron
un trabajo similar al anterior, ¿no? Dijeron, ¿qué pasa con el manejo tradicional? ¿No? ¿Qué pasa en el tradicional? Lo que vemos es, la producción promedio en el tradicional es de 10 toneladas. Entonces, esto es lo típico, esto es embalcarse, bien una zona, bueno, por ahí hay uno del sudeste de Buenos Aires, una zona fantástica, suelos buenos, en general estos suelos de donde está la ganadería no son suelos tan buenos, pero una zona climáticamente, desde el punto de vista de la festuca, muy buena, ¿sí? Un clima templado, los veranos no son veranos muy complejos, con lo cual la verdad que la festuca está bastante confortable. ¿Qué pasa cuando le agregan agua? Bueno, lo mismo que veíamos antes, pasamos de unas 8 o 9 toneladas a 11 o 12. La verdad que el salto es de vuelta, un 50%. Pero ¿qué pasa cuando le agregan nitrógeno? Encuentran lo mismo, ¿no? 17 toneladas contra 8 o 9, o sea, duplicaron la producción agregando el nitrógeno. Esto, y por supuesto, cuando agregan nitrógeno y agua, llegamos a que los potenciales, ¿no? Son de 22 toneladas por hectárea por año. Pero lo más importante, como vemos, sigue siendo el nitrógeno. El salto más grande se da cuando le agregan solamente nitrógeno y no cuando le agregan agua. Y a su vez dijeron, bueno, ok, pero el nitrógeno para este tipo de trabajos, para que ustedes tengan una idea, los niveles de nitrógeno que se aplican por año pueden exceder los 800 kilos. Estamos hablando de 1.600 kilos de urea. Ningún productor en su sano juicio va a aplicar 1.600 kilos de urea por múltiples razones. La primera es una razón económica, ¿no? Pero también habría razones, desde el punto de vista ambiental, sería catastrófico. Entonces, bueno, vamos a un manejo mejorado, donde podamos de alguna manera optimizar el manejo del pastoreo, la fertilización estratégica, y lograron con este manejo mejorado, que es un manejo aplicable a nivel de lote, a nivel de productor, producciones del orden de las 13, 14 toneladas. Entonces, este es un gran mensaje, porque además, acá lo que vemos es otra cosa que a mí siempre me parece fascinante, que es la fisiología es universal, ¿no? O sea, las plantas funcionan igual acá, o en China, o en Japón, o donde sea, funcionan igual. Y haciendo trabajos similares encontramos resultados similares. Esto para mí también es muy importante, porque a veces uno trae un trabajo de otro país y te dicen, ah, bueno, pero eso funciona en Nueva Zelanda. No, no, eso funciona en la planta. La planta es la que te dice si funciona o no. El ambiente incide, sí, por supuesto, pero si uno encuentra la respuesta fisiológica de la planta, ya la discusión es otra. Acá se encontró una respuesta desde el punto de vista fisiológico igual. Entonces nos da pautas para empezar a cerrar estas brechas productivas. Y lo otro, esto les decía, cuando uno trabaja en suelos profundos, esto también es otra cosa, en suelos profundos o en suelos someros, si yo no les agrego nitrógeno, esta es la curva, no importa si el suelo es profundo o es somero. Esto tiene que ver los milímetros de agua evapotranspirados, ¿no? Y esto es la producción de forraje. Entonces, a igual cantidad de agua evapotranspirada, si la pastura no está bien nutrida, produce menos. No importa si el suelo es profundo, si llueve más o menos, que si está bien nutrida, que es la línea que vemos arriba. Entonces esto de vuelta muestra que las buenas prácticas, si yo fertilizo adecuadamente, puedo lograr más producción por milímetro de agua evapotranspirado. Y eso es muy importante, porque cuando uno va a otros países donde, digamos, que son mucho más semiáridos, uno va a Australia, uno va a Nueva Zelanda, a la isla sur, uno va a Europa y ve cómo producen en lugares, por ahí Europa no es el mejor ejemplo, pero regiones de Brasil, regiones de México, cómo se puede producir en lugares donde llueven 300, 400 milímetros y producen 10 toneladas, y acá uno dice, llueven 1000 y producimos 10 toneladas, algo está pasando, ¿dónde estamos perdiendo esa agua? La estamos perdiendo porque el agua se evapotranspira pero no se transforma en biomasa. La planta es mucho más ineficiente, sigue teniendo que evapotranspirar agua para hacer fotosíntesis, pero no tiene nitrógeno, no tiene combustible para armar la biomasa. Entonces, es muy importante empezar a pensar estas cosas para cerrar las brechas productivas, porque si tenemos una sequía y podemos rápidamente reaccionar cuando viene la primera lluvia y tener la urea para ir a aplicarla, eso tiene un impacto gigante, enorme en el sistema. Ni hablar si tenemos una urea protegida que nos da por ahí cierto margen de aplicarla antes de una lluvia, con menos riesgo, eso es oro en polvo, porque eso tiene un impacto gigante en la producción. Bien, ¿qué pasa con la alfalfa? También con alfalfa esto me tocó trabajar en Nueva Zelanda, curiosamente trabajar con alfalfa en Nueva Zelanda, ¿no? Que uno es la tierra,
el paraíso, el raigras y el trébol blanco. Este grupo de trabajo de Isla Sur trabajó, hace 20 años que trabaja en alfalfa, y prácticamente han respondido todas las preguntas que podían hacerse desde el punto de vista de cómo funciona la planta, la fisiología, etcétera, etcétera. O sea, muy interesante. Entonces, en alfalfa, en el año 2018, esto es algo que empezamos a trabajar con un colega, armamos un pequeño póster para presentar en el Congreso Mundial de Alfalfa, con algo como para tener cierto impacto, decir, bueno, ¿qué podemos mostrar de alfalfa lo que está pasando en Argentina? Primero, el récord mundial de alfalfa, tómenlo con muchas pinzas. Eso está publicado, está reportado, con lo cual, bueno, nobleza obliga, uno tiene que decirlo, ¿no? Si hay bibliografía que lo reporte, está publicado, un trabajo que midieron 60 toneladas de producción en una alfalfa de segundo año en Arizona, aplicándole en un sustrato, básicamente un suelo arenoso, aplicándole muchísimos kilos de fertilizante y muchísimos litros de agua. Pero bueno, eso sería impracticable, ¿no? ¿Qué pasa en Argentina si uno pudiera tener las plantas? A veces pensamos, bueno, vamos a tener una planta todo el año en un invernáculo, en temperatura constante, con todos los nutrientes, con todo lo mejor que hemos medido en Argentina, las tasas máximas de crecimiento que se dan generalmente en primavera, podríamos lograr potencialmente por año, por hectárea y por año, 47 toneladas. Estamos muy lejos de lo que hablábamos hoy, ¿no? Esas 10, 12. ¿Qué pasa en la red de INTA? En la red de INTA, es una red muy amplia, posiblemente muchos la conozcan, la red digamos, de rendimiento de alfalfa del INTA, que tiene muchísimos años y además tiene muchas localidades. Entonces es una forma, aunque está bajo corte, que por ahí uno a veces piensa, bueno, estaría bueno tener algunas redes en pastoreo, pero es muy complejo, es una red muy interesante para explorar potenciales productivos. Y esa red muestra que los rendimientos más altos de la Argentina se dan en dos regiones, básicamente, que son Catamarca y Santiago del Estero. Son regiones que, por supuesto, tienen riego, pero cuando uno va a esas regiones entiende, digamos, la razón. Tienen altísima insolación, ¿sí? Muchos días de sol, altísima radiación, y sobre todo un clima que colabora con esto. ¿Por qué? Porque los días son cálidos y las noches son frescas, sobre todo en Catamarca. Entonces eso potencia. Pensemos que la planta en regiones subtropicales, cualquier planta lo que tiene es durante el día hace fotosíntesis y durante de noche respira, y esa respiración es proporcional a la temperatura. Entonces, yo que vivo en Santa Fe y tenemos noches que la temperatura no baja de 24 grados, me imagino a la pobre alfalfa esas noches de verano sufriendo y respirando y perdiendo carbohidratos todo el tiempo, porque la temperatura no baja. Entonces, cuando uno tiene alta temperatura durante el día y baja temperatura durante la noche, este proceso es fantástico porque se potencia. Hay menos respiración durante la noche y hay más fotosíntesis durante el día, entonces el balance digamos, de materia seca, de carbohidratos, es mayor. Entonces esa es la razón por la que, bueno, los rendimientos máximos están en esas zonas. Lo mismo podría pasar, por ejemplo, en California, en Estados Unidos, con altísimos rendimientos de las alfalfas. Ahora, ¿qué pasa en zonas sin riego? Bueno, ya el rendimiento es menor, pero no tan malo. Y acá hay una discusión porque estos datos son de Marco Juárez, y la discusión es que la creencia es que Marco Juárez, después del segundo año, la planta está tomando agua de la napa o tendría alguna napa cerca. Entonces puede haber algún ruido por ese lado, pero hay potenciales productivos de 20 toneladas, 22 toneladas medidos en esas regiones, sin riego. ¿Qué pasa cuando vamos al promedio en pastoreo? Y acá nos metemos en establecimientos comerciales y entran todos los ruidos. Este es un trabajo hecho en el INTA en Rafaela en el año 2011. Hoy estamos con rendimientos más altos seguramente, pero no hay mucho publicado. Les diría que este es el único trabajo publicado. Lo publicó Javier Bauraco, un trabajo muy interesante, que también se lo recomiendo para leer. Entonces en pastoreo midieron 12 toneladas y en ese trabajo a su vez potenciaron el consumo con altas cargas y lograron consumir 9 de esas 12. Pero cuando uno mira lo que pasa en los tambos comerciales de Argentina, y después les muestro de dónde sale este dato, encontramos que estamos en 4 o 5 toneladas. Entonces, hay un abismo solamente entre la producción medida en pastoreo y este promedio consumido, hay un abismo, ¿sí? Y ni hablar si fuéramos a potenciales productivos en secano, 22 contra 4 consumidos. Entonces, empezamos a ver que hay brechas que tenemos que cerrar, de alguna manera tenemos que empezar a cerrarlas. Y acá, bueno, esto siempre hablo de que son pérdidas de producción y acá hay pérdidas de utilización, que son dos grandes grupos.
Ahora, en el año 2022 publicamos otro trabajo con ese mismo grupo de colegas, con Jonathan Ojeda, también con Javier Odraco, con Germán Berone, con Derek Mood, con varias personas, con Latanzi. Muy interesante, donde evaluamos las brechas productivas en alfalfa. Y curiosamente encontramos que en alfalfa tenemos una brecha promedio del 25%, ¿sí? En secano, y la brecha, digamos, podemos cerrarla aún más haciendo qué, regando. ¿Por qué? Y bueno, tiene lógica, ¿no? Porque la alfalfa, en teoría, uno podría pensar que a nivel nutricional está relativamente bien, aunque es discutible, pero podemos hablar de que un 60% a nivel país del nitrógeno que necesita la alfalfa lo está fijando el aire, con lo cual está mejor nutrida que una gramínea. Entonces, el impacto más grande que encontramos acá es cuando nosotros simulábamos el riego agregado. Entonces, ese es otro dato interesante. Parecería que en la gramínea lo más importante hoy es trabajar en fertilización nitrogenada, y en la alfalfa y en algunas leguminosas, lo más importante posiblemente sea trabajar bien en esto, pero no en fertilización nitrogenada, pero sí en fertilización en general, pero también, y de la mano de esto, en riego, porque va a haber un impacto grande del riego. Y ahí aparece la pregunta. Este buen hombre, este es Derek Mood, que fue mi mentor ahí en Nueva Zelanda, un tipo brillante, que la pregunta que siempre hacía era, ¿qué leguminosa maneja tu sistema? ¿No? ¿Y cuál es la leguminosa? Porque ellos pasaban, imagínense en Isla Sur, zona ovejera, y estaban con pasto ovillo, y en la cabeza del productor no cabía una leguminosa. Y este tipo vino a revolucionar todo y a decirle, tenés que hacer alfalfa, tenés que sembrar alfalfa, tenés que poner una leguminosa. Y eso fue disruptivo al punto tal que esa zona tuvo un cambio dramático en los niveles productivos y en los niveles de destete de ovejas y en los niveles de producción de esas ovejas. Y eso por incorporar una leguminosa. ¿Por qué? Porque lo que limitaba el sistema, volvemos a lo mismo, no era el agua, era el nitrógeno. Y acá hay un trabajito que nosotros publicamos también en 2019, donde evaluábamos distintas leguminosas y la producción total de la leguminosa versus la producción de la gramínea más la leguminosa. Es decir, cuando había más producción de la leguminosa, había más producción total. Esto, desde el punto de vista estadístico, está mal, ¿sí? Porque si hay algún estadístico en la sala me va a decir, son factores que están correlacionados. Sí, es cierto, son factores que están correlacionados. Pero cuando nosotros hicimos la misma curva para la gramínea sola acá abajo, no había correlación. Es decir, si hay más producción de la gramínea, no necesariamente hay más producción total, pero si hay más producción de la leguminosa, sí hay más producción total. ¿Por qué? Porque aporta nitrógeno. Y el nitrógeno, esto es otra frase que me quedó de Drake, que es, todas las gramíneas son deficitarias en nitrógeno todo el tiempo. Todo el tiempo. Para lograr esos ensayos donde no había déficit de nitrógeno, tuvieron que aplicar entre 800 y 1000 kilos de N. O sea, a ese nivel. ¿Por qué? Porque parte del nitrógeno se pierde, se lixivia, se volatiliza, lo que sea. Entonces, necesitan nitrógeno todo el tiempo y son deficitarias en nitrógeno todo el tiempo. Y por eso hay que buscarle una compañera, hay que buscarle una leguminosa que pueda acompañar esa gramínea del sistema. Porque esto tiene impacto de vuelta en el uso del agua. Todo esto me voy un poco por las ramas y lo reconozco y lo asumo, pero tiene que ver con la sequía. Estamos hablando de mejorar la eficiencia del uso del agua. ¿Y cómo lo hacemos? Con una leguminosa? Otro ejemplo, gran ejemplo. Frenamos un día con un productor en un campo, estábamos viendo unos raigrases y saco esta foto, y es una foto para mí fabulosa porque resume todo lo anterior. Acá, ¿qué hay? Acá hay 1000 kilos de nitrógeno, ¿sí? Aplicados en proporción, ¿no? No son. Es el equivalente a 1000 kilos de nitrógeno por hectárea en ese sector. La orina del animal tiene una altísima concentración de nitrógeno, que por supuesto la planta no puede absorber. Gran parte de ese nitrógeno se volatiliza o se lixivia, se pierde. Pero miren esto, ¿no? Y clarito el impacto. Todos estos sectores, lo mismo que antes, la misma radiación, el mismo pisoteo, la misma pastura, todo igual. ¿Qué cambió? Cambió que acá hay nitrógeno, ¿sí? Entonces, ahí vemos de vuelta cómo el nitrógeno impacta en la utilización del agua. Clarísimo, muy clarito. Otro ensayo, siempre, yo cuando hago ensayos siempre digo, uno aprende mucho más de las cosas que salen mal que de las cosas que salen bien. Y este es un claro ejemplo. Fuimos a sembrar un ensayo y de este lado habíamos tratado de implantar una especie que es Lotus pedunculatus, que es una forrajera leguminosa de Uruguay.
Y bueno, hay un temita con las bacterias, con los rhizobios, que posiblemente no teníamos el rhizobio adecuado, no estaba bien inoculado, lo que sea, y acá fracasó la siembra. Y se ve clarito, y acá había un lotus tenuis común, de este lado, esto estaba sembrado con agropiro. Acá se ve la división, ¿no? Esto está verde y esto no. ¿Y la diferencia cuál era? La leguminosa. ¿Sí? La leguminosa estaba aportando el nitrógeno y acá había verde y de este lado no había nada. Y eso, de hecho, ese efecto leguminosa, lo vimos desde el satélite. Está acá. ¿Sí? Se repite. Es este sector que está acá y después se repite acá. O sea, con un satélite también podemos evaluar un ensayo desde el aire, desde arriba, y ver clarito que ante un evento, acá había un evento de sequía, y ante un evento de sequía, ¿qué es lo primero que se compromete? El sector donde no hay leguminosas. El sector donde hay leguminosas está usando mejor el agua y está siendo capaz todavía de reaccionar, a pesar de que los dos tienen la misma cantidad de agua. ¿Sí? Entonces, es muy importante esto. Después, quiero charlar un poquito de esto, y tomo un poquito de agua. El concepto de pastoreo, y vamos a hablar también de brechas en esto del consumo, porque hasta ahora hablamos mucho de producción, pero también creo que es importante meternos un poco en consumo. Básicamente nuestros sistemas típicos ganaderos son sistemas pastoriles, los sistemas lecheros, yo diría que hay posiblemente un 70% de sistemas lecheros que son pastoriles, y seguramente produzcan el 50% de la leche del país y el otro 30% está confinado o en proceso de confinamiento y producen el otro 50%. Entonces, realmente creo que es importante, ¿no? El pastoreo. Pero la pregunta sería, ¿por qué seguimos haciendo carne y leche a pasto y no encerramos todos los animales y les damos, bueno, alimento balanceado, por ejemplo? Y acá hay un buen ejemplo. Encontré unos trabajos viejos, viejos años 70, bueno, perdón, porque puede haber alguna persona nacida, yo tampoco soy tan joven, pero bueno, viejos desde el punto de vista que no son los más nuevos en términos de la nutrición, ¿no? Incluso algunos de estos journals no existen más. Entonces, estos trabajos que hacían, evaluaban el uso de papel picado de diarios, ¿sí? En una época que todavía había mucho diario en papel, ya hoy no hay tanto, y evalúan el uso de papel de diario peleteado de esta forma como alimento para los animales. Por supuesto que hoy esto no pasaría por ningún comité de bioética, porque además este papel de diario había un pequeño inconveniente, que las tintas tenían plomo, con lo cual, bueno, había cierta toxicidad por metales pesados. Hoy esto no pasaría por ningún comité de bioética, no nos dejarían hacer un ensayo de este estilo con animales, pero fíjense esto que está abajo en inglés. Estos trabajos, la conclusión era que el papel picado, ¿sí? de diario podía reemplazar al menos el 12% de la dieta de novillos en edad de crecimiento sin reducir la eficiencia de conversión, la tasa de ganancia, el grado de la carcasa, el sabor y la terneza de la carne. O sea, imagínense, ¿no? Es algo tan fabuloso. Yo a veces pongo como ejemplo, digo, es como si uno se pusiera a comer una resma de papel. Tengo acá una impresora y me pongo a comer la resma de papel y pudiera eso ser parte de mi dieta y yo aumentar de peso. Sería una locura, ¿no? Bueno, eso es lo que pueden hacer los rumiantes, ¿sí? Tienen una cuba de fermentación enorme que permite hacer esto. Entonces, esa es una de las razones. La otra razón es porque es barato, ¿sí? Esto, bueno, quedó un poco obsoleto, porque ya el dólar está más caro. Es muy difícil mantener estos gráficos actualizados, pero esto está en dólares. Bueno, eso es bueno, importante. Acá lo puse en pesos y acá lo dejé en dólares. Eh, pero bueno, fíjense que los recursos hoy, el expeller, el balanceado, el grano de maíz, son todos recursos entre 3 y 4 veces más caros que los recursos en el pasto. Entonces ahí también hay un impacto importante de por qué seguimos haciendo leche y carne a pasto, ¿no? Y a su vez, en algunos casos es porque no tenemos opción, porque digo, un sistema de cría en la cuenca del Salado bonaerense, yo no puedo hacer maíz ahí. Posiblemente pueda conseguir maíz más cerca que si me voy a producir a Santiago del Estero, sí, puede ser, pero ese animal va a tener que comer pasto, va a estar comiendo pasto. Entonces, y la otra es, esto es muy interesante, eh,
al principio, este fue un poco mi comienzo en las redes sociales, como siempre digo, soy muy porfiado y vasco, arrancó con algún conflicto inevitable en mi vida. Pero en el año 2019, un famoso cronista de un reconocido diario, un suplemento Campo, dio por muerto el pastoreo, ¿sí? Lo mató, ¿sí? O sea, y este fue su tuit. A raíz de un tuit que yo había armado comparando sistemas anualizados versus sistemas perennes, que creo que tienen una gran ventaja desde el punto de vista de la sustentabilidad y la resiliencia que siempre hablamos. Bueno, esta persona puso que el pastoreo había muerto y que estaba mal enterrado. Esto generó una catarata de respuestas y de debates, y no contento con eso, porque podría haber quedado en un tuit de poca relevancia, sacó una nota en este reconocido medio que salió a los pocos días de esto. Eh, y bueno, yo quedé dolido de esto. Después uno se ríe, quedó como una anécdota divertida. Pero todavía, digamos, aparecen algunas personas diciendo que el pastoreo está mal, que pastorear está mal, que el sistema extensivo tiene que desaparecer porque hay más emisiones, bla, 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 un montón de cosas. Pero no estamos considerando que hay tierras que son improductivas y no van a tener un uso alternativo, volvemos a lo mismo. Y esas tierras tienen que ser aprovechadas, y esas tierras tienen que, pensando en un mundo que va creciendo, en un mundo que va digamos, va a aumentar su población posiblemente hasta el año 2100 y después empiece a caer según lo que muestran los datos, pero hasta el año 2100 tenemos un mundo que va en aumento, posiblemente lleguemos a los 10.000 millones de personas en el planeta y tenemos que alimentar esas 10.000 millones de personas y además, sistemáticamente, todos los años, hay un grupo, millones de personas que salen de la pobreza extrema y que empiezan a demandar proteína animal. Entonces, esas tierras que son improductivas desde el punto de vista de los granos, son productivas para un rumiante. Entonces, esto un poco, además que hirió mi ego personal, pero generó un lindo debate. Al final del día es un lindo debate. Decir, bueno, creo que este debate hay que darlo y hay que defenderlo. El pastoreo no se murió. Tiene que mejorar, por supuesto, y vamos a ver un poquito de eso, pero está lejos de estar muerto. Ahora, esto es lo que digo, ¿no? No creo, pero tenemos una tarea grande por delante. Este es el trabajo del que surge lo anterior. Em, Cuesta mucho hacerlo porque acá aparecen, son datos indirectos, ¿no? Son datos generalmente medidos por CREA, datos del INTA, y lo que veíamos en este trabajo es que hubo una caída sistemática de la pastura consumida por hectárea hasta el año 2011, por ahí, después empezó a subir. Pero estamos mal, ¿sí? 4,5 toneladas de materia seca por hectárea por año de pastura y verdeos es un valor muy bajo como promedio. Comparémoslo con otro trabajo que hicimos en 2020 con un colega en Isla Sur de Nueva Zelanda, donde había riego, estos sistemas son con riego, pero acá estaban hablando de 13. Y Nueva Zelanda, en el año 90, ya comía el doble de pasto del que comemos hoy nosotros. O sea, en el año 90 comían entre 8 y 9 toneladas de pasto por hectárea y por año. Las comparaciones son odiosas porque cuando yo pongo esto me dicen, bueno, pero Nueva Zelanda, Isla Norte, es Disney, llueve todo el tiempo, es un clima templado, es un clima de isla, parecido a Reino Unido, fantástico. Sí, es cierto, pero también tenemos zonas del país similares, como podría ser el sudeste de Buenos Aires, donde no logramos esos niveles de consumo. Entonces hay tarea para hacer. Venimos atrasados respecto a varios países. Eso es Nueva Zelanda, pero también podemos ver lo mismo en Irlanda, cómo fue aumentando el consumo de pasto y hoy posiblemente estén en las 9 toneladas de materia seca consumida por hectárea por año de pasto. Y es un país difícil, porque acá estamos hablando de latitud 53, con lo cual los inviernos son muy crudos. De hecho, en muchos casos tienen que guardar animales adentro en los establos porque no hay nada en el invierno para comer. Entonces, hablamos de una estación también de crecimiento más corta. Y bueno, y así todo, ellos consumen 8 o 9 toneladas. Ahora, esto también lo hago en forma presencial, pero digo, vamos con una encuesta. Y me gusta preguntarle a la gente, digo, si uno tiene un campo, y tenemos un campo ¿no? De producción, un campo mixto o un tambo, entonces yo le pregunto a la gente, ¿cuánto te rindió el maíz? ¿No? ¿Cuál fue el rendimiento del maíz? Y todo el mundo, por supuesto que lo sabe, ¿no? Y el maíz me rindió, qué sé yo, 90 quintales, 95 quintales, 100 quintales, 120 quintales. Todo el mundo se emociona
contando cuánto le rindió el maíz. Y de hecho compiten, ¿no? Es una competencia divertida, ver los productores, a ver quién le rindió más. No, yo sembré tal híbrido. Lo mismo con la soja. No, a mí la soja me rindió tanto y tantos quintales. Todo el mundo muy contento. ¿Cuántos kilos de balanceado compraron? Eso también te lo saben decir. ¿Por qué? Porque todo el mundo firma el cheque cuando viene el camión y los camiones de balanceado entran con cierta frecuencia. Entonces uno tiene un recuerdo muy, muy claro de, che, pagué una torta de guita todo este balanceado que compré el último año. Muy bien. Ahora, ¿cuántos metros de silo? Lo mismo, porque tenemos el silo y decimos, y tengo, no sé, tantas bolsas de 9 pies. Ah, mirá, tantos metros de silo. Con lo cual, más o menos ahí tenemos una idea de cuánto le rindió el silo. Ahora, ¿cuánto le rindió la pastura? Y ahí cuando uno hace esa pregunta, no responde nadie. ¿Sí? Esto lo podría hacer también acá en este momento, y si hubiera productores, quizás hay alguno que te diga, sí, yo empecé a medir, yo empecé a hacer bárbaro, pero en general nadie sabe. Y hay un concepto, por ahí, concepto importante a tener en cuenta, que es, bueno, ok, pero la pastura es tan importante, y vamos a ver, come un novillo en Argentina. Hicimos este trabajo en 2021 y dijimos, che, ¿cuánto come un novillo en toda su vida productiva? Bueno, no sé, esto sería desde que se preña la vaca, o sea, toda la etapa de cría, hasta que ese novillo se termina, o sea, hasta que ese novillo llega a faena y bueno, termina en un asado nuestro. Entonces vamos a ver desde el punto de vista energético, cuánta energía corresponde a la cría y de viene. Básicamente la cría es pastoril. Creo que podemos coincidir. ¿Cuánta suplementación se da en cría? Muy poca. Muy poca. Este año seguramente, estos años secos, ha habido más suplementación medio a la fuerza, pero hay muy poquita suplementación. Entonces, mayormente acá consideramos que toda la energía de la cría venía del pasto. 9.220 megacalorías. Después en recría hay un porcentaje muy de valor, pero podríamos decir que no hay tanto concentrado en la región. Hay muchos novillos que se termina pasto, y no mucho, pero un porcentaje que puede llegar al 40%. ¿Sí? O sea, tenemos un porcentaje importante todavía de novillos que se terminan a pasto. Sobre todo, como decía un viejo colega, decía, el novillo se termina por gordo o se termina por viejo, ¿no? Porque cuando se pone viejo se engorda. Entonces hay mucho novillo por ahí que va o a la isla o queda en algún monte, en algún campo, y en algún momento, después de 5 o 6 años, sale gordo, y sí, porque está viejo. Entonces cuando se pone viejo uno se engorda más fácil. Bien, entonces una parte de eso es a pasto, pero otra parte importante suele ser con concentrado. Y esa terminación con concentrado también varía y fluctúa de acuerdo a todas estas relaciones de precio, y hoy de hecho esa relación de precio está compleja. ¿Sí? Hoy el negocio, depende de las situaciones, está difícil. Y para adelante puede complicarse más porque los rindes de maíces son malos, pero la expectativa para adelante es que esto también se complique hacia adelante. Bien, ahora había un viejo sabio que decía, ¿no? Que era Lord Kelvin, que decía, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces decimos, che, el pasto es importante. Sí, mirá, el 90% casi de lo que come una vaca en toda su vida productiva es pasto. Y sin embargo, no sabemos nada del pasto. De hecho, vamos a pensar una rotación típica de un tambo, en la que normalmente tenemos 3 años de pastura y 2 años de cultivos anuales. Es decir, que tenemos el 60% del tambo ocupado con pasturas, en algunos casos puede ser el 50%, y ese 60% es una caja negra. Es una caja negra de la que no sabemos nada. Eso es muy loco, realmente es muy loco. Que hayamos llegado a ese nivel de, yo no sé cómo llamarlo, por ahí de desinterés, o de pensar que, bueno, es todo lo mismo, sí, más o menos produce, y me rinde, y que no nos interese medirlo. Y si no lo medimos, no sabemos si estamos bien, mal, más o menos, regular. Entonces, el primer punto es medir. Y medir, tenemos hoy más que nunca un montón de alternativas, un montón de alternativas. Canopeo, una aplicación que usamos con el celular, publicamos un trabajo en el 2019 en el New Zealand Grasslands, donde calibramos una aplicación de celular para que nos diga cuánto rendía la alfalfa y cuánto rendían los verdeos de invierno. ¿Es precisa?
70% de R cuadrado. ¿Eso es alto? No, no es alto, pero es mejor que nada. Entonces yo puedo sacar una foto y tener un indicio de cuánto me produce el lote, o al menos, por cobertura, ordenar los lotes y definir cuándo voy a pastorear uno u otro. Pasturómetros, también calibramos pasturómetros. Tenemos varios trabajos publicados calibrando pasturómetros. Este es un pasturómetro digital que existe en el mercado. Se conecta al celular y uno va midiendo mientras va con el celular, va midiendo y te marca la información de cuánto está rindiendo esa pastura. Después, por supuesto, tiene que estar calibrado, ¿no? Porque esto viene pensado para Nueva Zelanda. Pero funciona, existe. Tenemos satélites. Hoy el satélite barato, barato no, gratis, ¿no? El único que está presente hoy, el mejor que está presente, perdón, es Sentinel, que bueno, Sentinel tiene un píxel de 10 por 10, o sea que cada una hectárea tenemos 100 puntos, ¿no? No es nada malo. Y si no, podemos ir a Landsat, que tiene un píxel mucho más grande, es 30 por 30, sí, digo bien, y Landsat tiene menos frecuencia, pero ya Sentinel revisita cada 5 días, o sea, yo cada 5 días potencialmente puedo tener una imagen de mi lote, y hoy hay aplicaciones gratuitas que pueden darme un dato. Esto es preciso, tiene un nivel de precisión moderado, pero insisto con lo mismo, es una herramienta de manejo. En un sistema extensivo es fabuloso. Me puede indicar, che, hay que abrir este lote, hay que cerrar, esperar porque está muy sobrepastoreado, esperar porque falta, decisiones de manejo. Y bueno, después, por supuesto, podemos recurrir al viejo, al cuadro o al aro y cortar y pesar. Que bueno, esto es más engorroso, requiere tiempo, pero bueno, es el método patrón también para calibrar todo el resto. Ahora, ¿es rentable medir? También podía, ¿no? Pensando en esto de las brechas. Y mira, un kilo de pasto puede ser 80 gramos de carne, ¿no? Esto también está hecho hace un mes, con lo cual posiblemente esto haya cambiado un poquito, pero son 38 pesos. Y si yo no mido, por ahí cosecho el 55, pero si mido capaz que cosecho el 70. O aunque coseche 500 kilos más, lo que sea, ese valor lo multiplicamos por 38 y es una torta de guita. 120 kilos de carne por hectárea adicionales. Son casi 57, 60.000 pesos deben ser hoy por hectárea por año. Entonces acá aparece hasta la oportunidad, si uno empieza a hacer estas cuentas, de decir, ¿por qué no tengo una persona que me recorra los lotes todas las semanas y me dé un valor, aunque tenga que cortar o lo que sea? ¿No le puedo pagar a una persona con estos niveles de incremento de ingresos por hectárea? ¿Cuánto me demanda en el año el costo de esa persona? Entonces, realmente hasta esto abre la oportunidad de decirle, puedo dar trabajo a alguien para que me ayude a medir pasto y para que me colabore con esta tarea porque me lo va a pagar con creces, va a tener un impacto gigante. Entonces, cuando hablamos de brechas de consumo, vemos cosas como esta. Esta foto es interesante porque acá era un tambo en la zona de 30 de agosto y bueno, habían encerrado animales y bueno, después por razones económicas se complicó un poco la ecuación y decidieron volver a sacar los animales al pasto. Claro, cuando sacan los animales al pasto habían perdido el training de cómo comer la alfalfa y en este caso los remanentes eran estos, ¿no? O sea, estaban dejando un porcentaje muy grande de pasto en el lote, o sea, un porcentaje grande de desperdicio. Entonces, trajimos, este es Derek Mood cuando vino a Argentina en el año 2018, vino a Argentina y hicimos un tour violento, hicimos un tour muy rápido, lo llevamos, creo que hicimos 1000 kilómetros en un día, y lo llevamos a Esperanza, después fue a Pergamino, después a Rosario, hicimos toda una vuelta y vino a Esperanza a dar una charla. Y lo capturaron, le sacaron esta foto cuando la pregunta que le hacen es, ¿cuándo entro a comer la alfalfa? Era como el gran tabú, era. Y este tipo, después de 20 años de estar trabajando con alfalfa, hizo eso, ¿no? Y cuando está más o menos así. Y quedó para la posteridad realmente, porque uno dice, qué loco que una persona que hace 20 años que está trabajando en alfalfa, su conclusión sea, en primavera hay que entrar en la alfalfa cuando está más o menos así. Y, y eso tiene siempre detrás de esto, por supuesto, hay mucha ciencia y mucho laburo, ¿no? No es que sea algo más allá de lo anecdótico, lo gracioso, pero hay mucho laburo. Y el laburo viene de este lado, ¿no? Cuando uno empieza a entrar temprano, lo que encuentra es que los remanentes son bajos.
¿sí? Hay poco remanente, o sea, hay un alto consumo. Cuando entra tarde, la eficiencia de cosecha baja, cae significativamente, ¿no? Entonces, estos son datos medidos también en Pergamino, un paper que tenemos ahí en progreso hace un tiempo, eh, y bueno, tenemos que avanzar, pero estos eran eficiencias de cosechas medidas en uno u otro sistema de manejo. Y ahora vemos un poquito qué es temprano y qué es tarde. Pero otra buena anécdota era, este es un campo en La Playosa, en Córdoba, y bueno, acá estaba con otro colega que trabajaba conmigo en Getos, y este era Osvaldo. Osvaldo tiene 2 tambos ahí en la zona, y Osvaldo nos mostraba con mucha alegría, voy a acercar un poquito así se ve mejor, nos mostraba con mucha alegría esta alfalfa, ¿no? Por supuesto que, bueno, mi altura no me favorece, y mi compañero mide 1,92 m, entonces, bueno, a mí me llegaba bastante más que la rodilla, me pasaba un poco más la rodilla, a una persona normal le llegaría a la rodilla seguramente. Pero fíjense esto, ¿no? Osvaldo nos mostraba este lote y al lado había una vaca lechera. Había una vaca lechera que, bueno, claramente estaba eh, esperando que le abran la próxima parcela. Lo que empezamos a ver es, bueno, hay un montón de flores y al lado, si uno hace un poquito más de zoom, miren los remanentes. O sea, la vaca se comió toda la hoja, toda la parte tierna, y el palo lo dejó. ¿Por qué me voy a comer ¿Por qué voy a comer esa porquería? ¿Por qué voy a comer la ensalada de lechuga cuando tengo el asado de tire y la molleja en la mesa? Y esto es lo mismo. Entonces la vaca sabe, además, una vaca lechera, esto en un sistema de cría pasaría diferente seguramente. Una vaca de tambo sabe que después le van a dar silo, le van a dar balanceado. Se va a tener numerosas oportunidades de compensar esa dieta. ¿Y para qué voy a comer esto que es de mala calidad? Entonces lo que empieza a pasar es esto que vemos a la izquierda, ¿sí? ¿Por qué ese 25 centímetros o esa manito que ponía muy? Porque yo puedo tener esa porción de planta palatable, la puedo tener a ras del suelo o la puedo tener levantada. Es lo que vemos a la izquierda, ¿sí? Es la misma porción palatable que lo que hizo fue, la planta siguió creciendo hacia arriba, metió lignina, básicamente ladrillos, para hacer crecer eso y llegar arriba. Entonces, de esa manera, el material palatable sigue siendo el mismo y todo lo que va quedando abajo es material lignificado poco palatable, que yo muchas veces lo comparo con esa resma A4, ¿sí? Cuando hablo por ahí con mis alumnos, digo, darle de comer ese palo, básicamente como darle de comer una resma de papel al animal, porque es todo celulosa interconectada con lignina, que es de bajísima digestibilidad. Entonces, ¿por qué hay que entrar temprano? Y bueno, porque la relación hoja-tallo, que es esto que vemos acá, un trabajo, otro grupo fabuloso de Gilles Lemaire. Gilles Lemaire está jubilado ya, pero es un francés, un grupo muy interesante, que trabajó en fisiología y sobre todo más en gramíneas, pero también hizo muy buenos laburos en alfalfa. Y la relación hoja-tallo ya la midieron y claramente hay una caída abismal cuando aumenta la biomasa. O sea, cuando la biomasa cae por debajo sube, perdón, por encima de las 3 toneladas, la relación hoja-tallo empieza a caer por debajo de 1. Entonces ahí tenemos una pérdida muy importante de calidad y eso es lo que empieza a justificar las entradas temprano, sobre todo en primavera. ¿Por qué? Porque en primavera el pasto no desacelera, acelera. La velocidad de crecimiento va en aumento en primavera. Entonces, si yo me duermo y espero y miro y pienso, cuando quiero acordar, estoy entrando en las parcelas con 3,5 toneladas o 4, y la eficiencia de cosecha se me cae a menos del 50%. Entonces, esto empieza a mostrar lo importante que es. Porque si encima, volviendo al concepto de sequía, ¿no? Si yo encima que vengo este año seguramente todos han comido muy bien, ¿no? Y los años secos, pero si yo vengo de una sequía y encima tengo una baja eficiencia de cosecha, o peor aún, vamos a pensar que yo estoy en un momento próspero y estoy desperdiciando el 50% del pasto y después viene una sequía, miren la oportunidad grande que tenía de, por ejemplo, hacer reservas, guardar reservas y usar esas reservas para sostener el periodo seco. Entonces surgen oportunidades muy importantes cuando yo empiezo a manejar bien el pasto. Y este es un trabajo del grupo de Verone, Germán Verone, ahí que les digo, de INTA Balcarce, que se hizo en INTA Villegas, que muestra los momentos de entrada. Novillos en pastoreo entrando en primavera con 15 a 20 centímetros para aprovechar todo el pasto. ¿Qué resultados lograron acá? 150 kilos por hectárea de carne adicionales, que es un 30% más que el manejo tradicional. Entonces, miren el impacto gigante que hay acá.
Y seguramente que si alguno está escuchando y bueno, y entiende de manejo de alfalfa, me saltarían a la yugular y me dirían, pero el empaste, ¿qué pasa con el empaste? El empaste se maneja. El empaste es, de hecho, miren a qué nivel, yo creo que Argentina es el país que tiene la superficie de alfalfa en pastoreo más grande del mundo. No hay otro país en el mundo que pastoree la cantidad de superficie que pastoreamos nosotros. Nos siguen por ahí Australia, Nueva Zelanda, alguito en Estados Unidos y muy poquitito en Uruguay y prácticamente no hay, son todos nichos. Entonces, y hemos aprendido a manejar el empaste y a convivir con el empaste. Y tenemos la creencia de que entrando tarde hay menos empaste, pero entrando tarde hay selección. Entrando tarde el animal no come como una segadora, no se come toda la planta, selecciona. ¿Y qué selecciona? La parte tierna. Esa parte tierna es la parte que empasta. Entonces el empaste hay que controlarlo con manejo. Hay estrategias para controlarlo. Y lo otro es, acá en este campo, los niveles de empaste, ¿sí?, eran mayores, en este caso, que en el manejo tradicional. Pero la mortandad de animales fue similar. Y aun si uno tuviera un punto más de mortandad, esto me pasó en un campo en el norte de Santa Fe, en Ceres, fuimos a capacitar al personal, hablamos con el personal, y explicamos un manejo más intensivo. Venían manejando muy pasadas las alfalfas en primavera. Entonces empezamos, por supuesto, uno no puede pasar de manejar un Bora a manejar una Ferrari de una, porque seguramente nos vamos a pegar un palo. Entonces era, bueno, estamos manejando un Bora, vamos a manejar un Vento, después vamos a manejar un Audi, después vamos a manejar la Ferrari. Entonces fuimos gradualmente mejorando el uso del pasto. Entonces al final del ciclo me llamó el asesor del campo y me dice, José, tuvimos empaste y se nos murieron, no sé, 1% de animales por empaste, que es más que en el otro, 1%, un punto más que en el otro. Entonces yo saqué la cuenta y le digo, bueno, pero pará, ¿cuánta carne más hiciste? 120 kilos, me dijo. Bueno, entonces ese punto está ampliamente compensado porque vos hiciste 120 kilos más de carne por hectárea. Esto no quiere decir que no sea una situación traumática, una situación de empaste, una situación complicada, difícil, para el personal es muy compleja y genera mucho estrés y mucha tensión. Pero sí indica que, bueno, cuando uno va llevando los sistemas más al límite, el riesgo es mayor, pero la ganancia también es mayor. Entonces, el punto es, el empaste se puede controlar y el potencial, el margen de mejora y de ganancia que tenemos es muy importante. Eso como para mensaje. ¿Qué haríamos en primavera? Entonces este manejo temprano, entrar con 1.500, 2.000 kilos de materia seca, 7, 8 nudos, si quieren, podríamos contar nudos. Priorizar la calidad y la eficiencia de cosecha, y las vueltas en primavera son muy rápidas. Y primavera para la planta de alfalfa es, en realidad, desde que termina, digamos, desde que empieza, el 21 de junio empieza el invierno hasta que empieza el verano, los días se van haciendo más largos, ¿no? Hasta ahí se hicieron más cortos. Entonces la planta, lo que censa la planta es, el día se hace más largo. Y acá tenemos que ajustar un poquito el control de malezas porque abrimos más frecuentemente el canopio y pueden aparecer más malezas. Y bueno, esta es la foto que me gustaría ver en los ingresos en primavera. Y les cuento una anécdota cortita de esto. Y nos pasó en un campo también. De vuelta fuimos a capacitar al personal y yo dije algo medio dramático, pero yo decía, yo en primavera no quiero ver flores, no quiero ver flores. Y, y la mujer del dueño del campo, que le gustaba la producción de abejas y que eso, me dice, pero pobre las abejas, no hay miel para, las abejas no pueden hacer miel. Entonces yo digo, bueno, por supuesto, no hay que ser tan dramático, eh, pero tampoco podemos dejar 200 hectáreas de alfalfa florecida para hacer miel, ¿sí? Claramente con muchísimas menos hectáreas vamos a poder hacer toneladas de miel y vamos a poder tener lo mejor de los dos mundos. Entonces, bueno, dejemos, si quieren, una superficie o para benéficos o para lo que sea, para hacer miel, pero bueno, tengamos un criterio de sistema, ¿no? De pensar en el sistema. Y en otoño, perdón, me pasó rápido, pero en otoño sí cambia y ahí deberíamos darle un descanso. ¿Por qué? Porque en otoño la planta está tratando de armar sus raíces, entonces ahí sí dejarle un poquito más de margen, que crezca un poco más, al menos una vez en el año, dejarla o que florezca o que acumule biomasa, si ya pasó el periodo de floración, para que me asegure, ¿sí?, esa mayor producción de raíces y eso me permita entonces bueno,
un mejor rebrote y una mayor persistencia. Entonces sí, en otoño, perfecto, podríamos ver esto como indicador, o bien ver altas biomasas, ¿sí? Cualquiera de las dos cosas. Ahora, si yo les dijera, esto también es otra foto, me gusta poner fotos con historias, y si alguno vio alguna de mis charlas, pido perdón porque las historias se repiten, yo estoy como Mirta, el público se renueva, y si no la vieron, fue fantástico, y si la vieron, bueno, tengan paciencia. Pero esta foto me mandó un muchacho que conocí en Nueva Zelanda, que es de Gualeguay, y me manda esta foto porque él, después de 7 años, se volvió de Nueva Zelanda a Argentina, y volvió, bueno, con ganas de invertir y con mucho empuje y con muchas ideas de Nueva Zelanda, y compró unos novillos y alquiló el campo de un familiar y sembró raigras. Y me manda esta foto, ¿no? Y me dice, mirá lo que hice este raigras, José, impresionante, no lo puedo atajar, impresionante. Entonces yo le digo, Fede, la verdad, no aprendiste nada, le digo, en Nueva Zelanda, no, de todo lo que te mostró en Nueva Zelanda no aprendiste nada. Claro, ese es el zoom, ¿no? De los novillos comiendo, que tienen el pasto hasta la panza, que es una foto muy típica, incluso fotos, a veces fotos de semilleros, ¿no? De empresas que venden pasturas, y uno dice, ¿para qué vas a poner esas fotos si esto no tiene sentido desde el punto de vista del animal? Fíjense esto, cómo queda el suelo. Bueno, tenemos, por supuesto, amarillo, con lo cual el rebrote va a ser lento. Tenemos pérdida de calidad, tenemos pérdida de consumo. Son novillos, con lo cual seguramente coman más hasta abajo. Tenemos un montón de pisoteo, pérdidas por pisoteo. Entonces, bueno, por supuesto que la historia iba por otro lado, ¿no? Fede tenía poca carga. Me dice, sí, José, la verdad, soy consciente que estoy perdiendo pasto, pero no tengo carga suficiente, no había podido armar su stock de novillos, y fue un año extraordinario, donde llovió, donde hubo buenas condiciones, él había fertilizado, y no pudo atajar el pasto. Sí, esto puede pasar, nadie dice que no pueda pasar. La realidad es que pasa demasiado frecuente, ¿eh? Tenemos mucha frecuencia de este tipo de eventos, y bueno, es algo que deberíamos trabajar. Entonces, pensamos siempre que a veces esta foto que parece tan linda, mirá, los animales tapados de pasto, cuidado, porque estamos perdiendo un montón de eficiencia productiva. Y si volvemos de vuelta al punto de maximizar el uso del agua, acá estamos teniendo senescencia, ¿sí? Entonces estamos usando agua que básicamente se pierde, porque la planta llegó a un plató de crecimiento. Entonces, para hacer más eficiente el uso del agua, también tenemos que buscar entrar en los momentos en el que el pasto está en activo crecimiento, y no cuando ya llegó al plató, a la meseta, donde el crecimiento es igual que en la senescencia, donde tenemos muchísima respiración. Y en el caso de las gramíneas, a diferencia de lo que veíamos de alfalfa con el tema de los nudos o la biomasa, acá hablamos de la gramínea está genéticamente programada a las templadas, ¿sí? Valga la aclaración, para producir 3 hojas. La mayoría, algunas pueden producir 3,5, bueno, hay alguna discusión, cuatro alguna, pero la mayoría son 3 hojas, y después empieza la senescencia, ¿no? A partir de la cuarta hoja, cuando empieza a aparecer la cuarta hoja, la primera hoja empieza a senecer. Esto está genéticamente programado. Y esto no varía demasiado. La producción de hojas es uno de los últimos procesos que se compromete ante una sequía, ¿sí? La sequía lo primero que compromete es el tamaño de la planta. Si ustedes van a ver una planta en sequía y van y cuentan hojas, cuando se cumple el tiempo térmico, cuando la planta acumuló la temperatura que tenía que acumular, van a encontrar las 3 hojas. ¿Qué pasó? En vez de que la hoja sea así, la hoja es así. Entonces, ¿y por qué? Es una cuestión evolutiva y de supervivencia. La planta lo último que quiere comprometer es su producción de hojas. Es el órgano que le va a permitir persistir. Entonces eso es lo último que compromete. Pero sí compromete el tamaño de esa hoja, ¿sí? Entonces ahí es donde puede aparecer, bueno, por supuesto, bajas biomasas. Entonces el desafío sería comer en qué momento. Y si estamos en primavera, donde las tasas de crecimiento van acelerándose, lo ideal sería pensar entrar incluso a veces un poquito menos de 2 hojas, pero vamos a poner entre 2 y 3 como máximo. Y si estamos en otoño, podemos tener un poquito más de margen, ¿sí? No quiere decir que tengamos que entrar más tarde, pero generalmente podemos entrar un poquito más tarde, ser un poco más laxos, porque ahí las tasas de crecimiento, en lugar de acelerarse, generalmente van en descenso. Entonces, bueno, tenemos un poco más de margen de maniobra que comparado con la primavera. Entonces, creo que eso es interesante pensarlo desde el punto de vista de las gramíneas templadas, ¿sí? Esto no aplica para las tropicales tienen una complejidad adicional, pueden tener varias hojas creciendo al mismo tiempo,
bueno, tiene los puntos de crecimiento elevados, varias cositas que son un poco más complejas. Ahora, ¿qué pasa puntualmente en la sequía, ¿no? Este es mi trabajo de tesis doctoral, y acá habíamos evaluado dos tipos de pastoreo intenso, donde dice PI es intenso y PL es laxo, y distintos niveles de fertilización nitrogenada. En realidad era sin nitrógeno o con nitrógeno aplicado. Entonces lo que encontramos es que, bueno, por supuesto, el pastoreo laxo con fertilización es el que mantuvo la menor temperatura del canopeo, esto es temperatura del canopeo, hasta diciembre, donde las temperaturas aumentaron en forma abrupta, se seca todo, esto es Paysandú, suelos vertisoles, si hay algún entrerriano, son suelos muy parecidos a los de Entre Ríos, que pasan de la sequía a la inundación en un periodo muy corto, que cuando se secan se abren grietas, son suelos complejos, pero bueno, cuando uno pastoreaba en forma laxa y además aplicaba fertilizante, lograba controlar mejor la temperatura de canopeo. Entonces, y fíjense los datos del diferencial de temperatura de planta-aire, que esto un poco me indica si la planta está funcionando, ¿no? Cuando la temperatura, esto es así, cuando la temperatura de la planta está más alta que la temperatura del aire, ¿sí? La planta está en estrés. ¿Por qué? Porque ahí cerró los estomas y no se refrigera más. Y si cerró los estomas no hay intercambio gaseoso, y si no hay intercambio gaseoso no hay fotosíntesis, entonces no hay crecimiento. Entonces básicamente esto es lo que medíamos. Entonces fíjense qué interesante cómo pudo sostener las que estaban fertilizadas, que son los puntos blancos, sostuvieron más tiempo el crecimiento, ¿sí? Mantuvieron temperaturas más bajas que las que no estaban fertilizadas. Y el agregado de nitrógeno fue el efecto más importante en la reducción de la temperatura, que el pastoreo, fue más importante que el pastoreo. Entonces, como regla general sería una pastura bien nutrida y manejada con un pastoreo más liviano ante un evento en verano o ante un evento de sequía, es mejor que pelar la pastura y encima tenerla mal nutrida. Por eso digo que ahí también hay que pensar y balancear esta cuestión. ¿Por qué? Porque esto es bien típico, ¿no? Entramos un potrero en estos años secos y vemos esto. Y esto, si me empieza a pasar con una gramínea, esto es una alfalfa que en este caso estaba cortada, había poca biomasa, pero estaba cortada. Si esto empieza a pasar en una gramínea, sistemáticamente, o en una consociada, lo más probable es que estemos entrando al verano y se mueran las plantas, tengamos mucha mortandad de plantas. Entonces, cuidado con estas situaciones. Lo mismo que esto. Acá hay dos problemas. Que, de vuelta, insisto, cuando está muy seco, a veces no tenemos otra opción. Pero esto es perjudicial para la persistencia. O sea, acá estoy entrando en un círculo vicioso o en una espiral descendente de la cual va a ser difícil salir. Estoy sobrepastoreando, estoy dejando suelo desnudo, con lo cual hay más evaporación. Entonces, la poca agua que tiene ese suelo la estoy también perdiendo porque no dejo cobertura. Entonces, recomendación general sería mantener un poquito más altos los remanentes en verano, y ni hablar si hay una situación de sequía, mantener esos remanentes más altos y cuidar entonces los meristemas de crecimiento que están ahí en la base. Y esto encima le está pegando la temperatura de verano en la base de la gramínea. Entonces, está todo el sistema entrando en un colapso. Entonces, esto es lo que tenemos que empezar a... Es difícil, a ver, 3 años de sequía no se puede planificar, estamos de acuerdo. Pero esto es lo que tenemos que empezar a pensar, evitar en años típicos, ¿sí? Que van a fluctuar. Vamos a tener un año de sequía, después vamos a tener un año de inundación, un año normal, lo que sea. Cuando tenemos un año de sequía, estar preparados para dar un poco más de rollo, para dar algún suplemento, para, no sé, destetar en forma anticipada, lo que sea, pero algo que nos permita no entrar en esta espiral descendente, que es un problema serio. ¿Sí? Otro trabajo en Glencoe, en Uruguay, ¿no? Latitud 32, que también está bastante al norte, con remanentes de festucas. Fíjense, este es un trabajo no publicado todavía, pero un trabajo muy interesante, una tesis de maestría, con un remanente de 3 centímetros. Miren las temperaturas que había en el canopeo, ¿sí? Versus un remanente de 10 centímetros. Y lo otro es la supervivencia. Entonces acá tenemos con remanentes de 3 centímetros, aunque esto era con endófito, hay festucas con endófito, que bueno, supuestamente toleran mejor la sequía, pero acá no tiene ningún impacto el endófito. Cuando yo dejo 3 centímetros de remanente, que sería, me imagino como una cancha de golf, un green de golf, ¿no? O sea, bien, o un césped bien cortito, versus dejar 10 centímetros. O sea, el impacto más grande es el remanente. Entonces, el mensaje es,
en verano, cuando estamos trabajando, que esto es muy común a veces, entrar a algunos veranos o pastorear en verano, sobrepastoreos en verano es muy común en sistemas ganaderos. Bueno, ese sobrepastoreo, miren el impacto que tiene en la supervivencia de la pastura. Sí, podemos llegar a abril con el 10% de supervivencia de macollos. Eso es catastrófico, contra el 70%. Eso es catastrófico. Ahí perdimos la pastura. Ahí entran malezas, ahí, bueno, perdimos un montón de agua del suelo. Entonces, cuidado con estos eventos, veranos, sequías, lo que sea, con la supervivencia. Y lo otro, y otro mensaje, ya voy más terminando, son 8:30, no quiero tampoco marearlo, pero hay un tema que es la correcta elección de especies. Y acá tenemos mucho que aprender de la agricultura. En ganadería pasa, por supuesto que si hay ambientes naturales son ambientes naturales, pero incluso en ambientes naturales uno podría hacer una ambientación. En pasturas naturales podríamos hacer una ambientación y manejarlas diferencialmente según el ambiente, según la especie predominante o la comunidad de especies predominantes. Pero hay un concepto que nosotros, creo que la ganadería todavía no terminó de absorber de la agricultura, y es que la agricultura trabaja por ambientes. Y ese trabajo por ambientes implica, en algunos casos, no solamente cambiar el híbrido de maíz o de sorgo o lo que sea, sino también a veces cambiar la especie. Es decir, yo no voy a hacer maíz acá voy a hacer un sorgo, o acá voy a hacer un girasol, o lo que sea. Entonces, eso hoy es como, estamos seteados en la ganadería para decir, no, ¿qué pastura haces? Fetuca con trébol rojo y trébol blanco. En todo el campo, sí, en todo el campo. ¿Y pero por qué acá en el Bajo Dulce no haces un agropiro? No, porque hago todo fetuca. ¿Y por qué si tenés un sector mejorcito no haces una alfalfa consociada? No, porque hago fetuca. Entonces, tenemos también que empezar a cambiar el chip en ese sentido. ¿Por qué? Porque eso tiene impacto también en el uso del agua. Es mucho más eficiente, ahora vamos a ver un poquito de especies, pero es mucho más eficiente en esa loma o en esa media loma hacer una alfalfa que es una fetuca. Va a ser mucho más eficiente usando, va a usar más agua que la fetuca. Va a poder producir durante el verano, cosa que la fetuca posiblemente no pueda hacer. Y entonces tenemos que empezar a incorporar algunos de estos conceptos. Y ahora para poner algunos ejemplos, pero festuca, esto también ayer estuve hablando con Fernando Latanzi, que fue mi mentor en la tesis doctoral, y le digo, Fernando, ellos trabajan mucho en Uruguay con déficits estivales y supervivencia de especies. Entonces le digo, tirame algunos valores yo tenía algunos en la cabeza, pero ayúdame con algunos valores de especies. Y me dice, mira, festuca, por ejemplo, tolera hasta 450 milímetros de déficit estival. Esto quiere decir, ¿no?, que tenemos un déficit importante, o sea, 450 milímetros de falta de agua entre el perfil y la evapotranspiración y todo el proceso. O sea, es bastante tolerante a sequía, estamos de acuerdo que es así. Ahora, si yo pongo en ese contexto una continental, va a ser todavía mayor. Esto es lo que pasa con una festuca, perdón, una mediterránea. La mediterránea, si se acuerdan hoy, el concepto de Mediterráneo es llueve en invierno y no llueve en verano. La Mediterránea en verano, esto es 6 de enero en Pergamino, se va a dormir, se duerme. Y hace esto, no produce, pero sobrevive. Es controversial porque, bueno, por supuesto, yo tengo un lote solamente con festuca mediterránea y acá voy a estar medio complicado en el verano. Pero podría consociarla con otra especie. O bien podría, de alguna manera, ese lote, tener otro lote aparte y esto cuidarlo y tenerlo para cuando vuelva el otoño. Pero esta es una estrategia de supervivencia. La tolerancia a la sequía, en realidad, hay distintos niveles de tolerancia y las plantas tienen estrategias muy diferentes. La festuca continental tiene una estrategia diferente a la mediterránea. La mediterránea se duerme. La continental, ¿qué hace? Sigue produciendo en verano, pero por supuesto va cerrando más los estomas, va controlando, digamos, su transpiración, y en algún momento del año, cuando la temperatura sube por encima de los 35 grados, la continental también se plancha y se va a dormir y posiblemente se seque. Pero la Mediterránea tiene un mecanismo que responde al fotoperíodo, ¿sí? Cuando el día se empieza a hacer más largo, a partir de noviembre por ahí, y los días son bien largos, la Mediterránea duerme. Dice, yo me tengo que ir a dormir porque ahora viene la estación seca, y la estación seca, mi única manera de soportarla es escaparme. La continental no se escapa, la continental sigue verde mientras haya temperatura y agua, y después también se seca. Pero entonces también dentro de las especies hay distintos niveles de tolerancia, ¿sí?, a la sequía. ¿Qué pasa con el agropiro? El agropiro es una especie también muy tolerante a sequía y a ambientes bien marginales. Y es una especie que anda muy bien en la cuenca del Salado.
Y a veces cuando tenemos eventos de sequía es una especie que también responde, ¿sí? Por supuesto que en una sequía extrema ninguna de estas especies como las que hemos visto va a tener una respuesta muy buena, ¿no? Y menos con una sequía de 3 años. Pero sí es una especie que, además de ser tolerante a la sequía, resiste o tolera ambientes de altísima alcalinidad. Entonces también entran en suelos salinosódicos el agropiro como una alternativa muy interesante. Y bueno, básicamente un suelo salinosódico es un suelo que tiene una sequía por ósmosis, ¿no? Porque hay un montón de sales que también impiden el normal flujo de agua dentro de la planta. ¿Qué pasa con el pasto billo? El pasto billo no se lo ve tanto, y yo lamento que no se lo vea, porque el pasto billo es muy tolerante a la sequía, es una especie que tolera más que la festuca incluso. Es cierto, es bien templado, por ahí en ambientes más subtropicales le cuesta mucho más y no persiste demasiado, y el manejo, bueno, tenemos que manejar bien los remanentes, pero una especie muy interesante, si se acuerdan es la que usaban en Nueva Zelanda, en Isla Sur, que decíamos no llueve nada en verano y es una especie que persiste muchísimo en Isla Sur. Y bueno, es muy tolerante a sequía, muy interesante desde el punto de vista de la producción animal. Y también dentro del pasto billo hay materiales que son mediterráneos y continentales. Y eso también hace que la especie sea bien amplia, ¿no? Tenemos una especie bien amplia, bien plástica. El Phalaris bulbosa también es una especie que tolera sequía, en este caso, de un mecanismo de guardado de reservas que difiere de otras gramíneas, que es ese bulbo. Entonces guarda energía en el bulbo, no es una alfalfa, ¿sí? La alfalfa sería por excelencia, pero tiene capacidad de almacenar energía ahí, y eso le permite, ante condiciones muy adversas, que aunque se quede sin área foliar remanente, que quede todo seco, rebrote de alguna manera de esos bulbos. Y por último, la estrella de las forrajeras es la alfalfa. La alfalfa puede tolerar hasta más de 800 milímetros de déficit estival. O sea, si alguno vio eh, en Uruguay este año fue, bueno, Uruguay, Entre Ríos, fue increíble, porque uno iba, yo estuve en enero en Uruguay, y uno iba recorriendo la ruta y era seco, y de golpe se veía verde, y era alfalfa. Lo único verde que quedó en Uruguay era alfalfa. Todas las fetucas se destruyeron, bueno, ni hablar, todo el pastobillo se destruyó y quedaron las alfalfas. Por supuesto que cuando vuelva el periodo húmedo, seguramente las alfalfas se pierdan por encharcamientos y por excesos. Entonces, esto vuelve al concepto este de resiliencia. Sabemos que hay ambientes donde va a andar la alfalfa, sabemos que hay ambientes donde la alfalfa pura no va a funcionar y quizá la tengamos que consociar, sabemos que hay ambientes donde no va a andar de ninguna manera la alfalfa y tenemos que pensar en festucas, sabemos que hay ambientes agropiros, sabemos que hay ambientes tan malos que ni siquiera va a andar bien el agropiro y quizás nos vayamos a, no sé, un merilotus con regras como para hacer algo anual y salir del paso. Pero lo importante es definir esos ambientes concretamente y poder elegir especies que funcionen dentro de esos ambientes. Eso nos va a dar resiliencia, la resiliencia que necesitamos en el sistema. Y también otra especie interesante, que es la chiconia, que tolera muchísimo la sequía. Y también la pueden llegar a haber visto verde, ¿sí? En algunas regiones, en Entre Ríos, mismo en Santa Fe, en Uruguay, que hay poquita, pero puede haber algunas regiones, y también se veía verde, ¿no? Y acá viene otra cosa que es el sistema radical. Cuando uno evalúa, una foto que saqué en 2018, creo, 2017, cuando uno miraba, teníamos un ensayo donde evaluamos distintas alternativas forrajeras, miren lo que es la raíz de la chicoria. En plena sequía, lo único verde que había quedado en el campo era la chicoria y la alfalfa. Y si miramos las raíces, rápidamente nos damos cuenta de por qué, ¿no? Por supuesto que la festuca tiene un sistema radical mejor que lo que puede ser un raigras, pero sigue siendo un sistema muy superficial y de poca reserva. En cambio, la alfalfa tiene un tanque de combustible grande y la chicoria también. Entonces, toleran mejor la sequía. Después no quiere decir que vayan a producir mucho, pero van a mantenerse verde y van a darnos un poquito de producción hacia adelante. Lo otro, y acá voy cerrando con algunas ideas, pero hay otra cuestión que no quiero, si no me queda muy larga, pero siembra directa convencional. Bueno, como regla general, la siembra directa siempre conserva mejor el agua, conserva mejor, bueno, ni hablar todo lo que tiene que ver con el carbono, con bueno, emisiones en ese sentido, ¿no? Con conservar la materia orgánica. Entonces, ante un evento de sequía, de hecho yo estuve viendo campos
Estos días estuve viendo campos trabajados de este estilo y digo, wow, venimos con suelos con los perfiles muy complicados, con muy poca agua. Me parece un desatino. Quizás hay otras razones, ¿no? Lo que sea, pero me parece desatinado hacer una siembra convencional. Entonces, siembra directa creo que es la elección primera ante un evento de sequía o ante un perfil seco. ¿Habrá excepciones? Sí, por supuesto. En algunos casos puede haber malezas resistentes o puede haber lo que sea, alguna situación puntual o compactaciones superficiales o subsuperficiales muy importantes que nos lleven a un sistema convencional, pero siempre, primera elección sería siembra directa, ¿no? La suplementación estratégica es otra alternativa que este año hubo que hacer, ¿no? Entonces acá tenemos un gráfico interesante que muestra qué cantidad, según la calidad o la digestibilidad del forraje, qué cantidad puede comer y qué cantidad necesita o requiere para mantenimiento. Cuando nos metemos en eventos de sequía, no solamente baja la cantidad, sino que también baja la calidad. Entonces estamos más en esta situación donde claramente si nos metemos ahí, hacia acá no necesitamos suplementar. ¿Por qué? Porque la cantidad que puede comer, que vemos acá, supera la cantidad que necesita. Pero hacia acá tenemos que suplementar. Si queremos mantener los niveles productivos, y sobre todo, lo que decía antes, si queremos mantener la vida de la pastura, porque acá empieza a aparecer, hay sistemas donde es muy difícil, donde es complejo, donde no se puede, estamos de acuerdo, pero pensemos qué tanto más costoso va a ser reemplazar cientos de hectáreas de pastura versus suplementar. Ahí es donde tenemos que hacer las cuentas. No me serviría más suplementar, darle lo que sea, un suplemento barato, lo que consigamos en la zona, sorgo, no sé, algo, antes que tener que pasar a resembrar pasturas porque hicimos un sobrepastoreo. Bueno, hay que hacer las cuentas, ¿no? No tengo siempre eso resuelto o solucionado, pero creo que va un poco por ahí. Así que es un poquito para pensar. Y esto es lo que hay que evitar. Este era un lote que fuimos a ver en Córdoba. Tenían agua en la parcela y estaban en esta situación, ¿sí? Esto era una pastura de alfalfa. Bueno, era en pasado porque no había nada. Entonces, dejar los animales en situaciones de sequía, tiempos prolongados, termina en esto. De acá no va a haber un rebrote. Y si hay un rebrote va a ser muy malo. Entonces, esto hay que evitarlo. De alguna manera tenemos que evitarlo. Terminando ya. Ya así se hizo la hora. Bien, cumplí con el horario, que eso es importante para no atosigarlos. Primero, los sistemas resilientes garantizan la previsibilidad del negocio, ¿sí? Acá a veces parece que negocio es como una mala palabra, ¿no? Yo creo que hay que avanzar. Es un negocio, la ganadería es un negocio. Nos apasiona, nos gusta, me encanta. Si no hacemos plata, el primer punto es, tenemos que hacer plata, ¿no? Tiene que ser redituable. Entonces, un sistema resiliente nos da más previsibilidad. Entonces nos va a ayudar a hacer que ese negocio se sostenga en el tiempo. Cerrar brechas, esto es subjetivo, pero creo que no tan subjetivo. Yo estoy muy convencido de que cerrar brechas es el primer paso para lograr esa resiliencia, porque si no, estamos como, o sea, sabemos que tenemos un potencial gigantesco de mejorar la producción y el consumo de pasto y nos quedamos en que lo sabemos y no hacemos nada para lograrlo, y después vienen épocas malas y ahí nos preocupamos y nos desesperamos. Entonces, empezar a tratar despacito, insisto que no podemos pasar de manejar un Bora a una Ferrari, pero sí podemos pasar de un Bora a un Vento. Bueno, por ahí algunos no entenderán nada de autos, pero a mí me gustan los autos, de un Vento a un Audi, lo que sea, y después pasamos a la Ferrari. O sea, despacio, dar pequeños pasos, pero tratar de trabajar en pos de esa resiliencia. Las leguminosas ayudan a mejorar el uso del agua y ayudan a mejorar todo, la digestibilidad de la dieta. Acá no nos metimos en eso, pero la digestibilidad de la dieta, la sustentabilidad del sistema, porque no estamos metiendo nitrógeno por vía, digamos, química, estamos metiéndolo por vía biológica, y eso tiene un impacto positivo en el sistema, menos emisiones. Entonces tiene un universo de ventajas enorme. Y lo otro es empezar a pensar en la ganadería como piensa la agricultura. Decir, bueno, vamos a hacer forrajeras por ambientes, podemos animarnos
a dar ese salto, a pensarlo, despacito, de vuelta, como digo, ¿no? Insisto, yo creo que sí. Hay que pensar, ponerle un poquito más de cabeza a eso, y creo que eso va a tener un impacto y te puede tener un impacto muy rápido en los sistemas. Y ya para ir terminando, comparto una frase de un colega que fue profe, ahora está jubilado, pero con quien trabajé, y Ale decía, Argentina no es un país ganadero porque tiene vacas, es un país ganadero porque tiene pasto, ¿sí? Y a mí me pareció brillante la frase, ¿no? Yo creo que coincido 100%. Es como tenemos la bendición de tener mucha superficie que no tiene un uso alternativo, que no podemos discutir demasiado, bueno, acá vamos a hacer sorgo, maíz, soja, no, no, ahí podemos hacer pasto. Y ese pasto puede ser transformado por un rumiante en forma eficiente y nos puede dar carne, leche y subproductos, y eso es un activo enorme que tenemos. Así que con eso termino, les agradezco por la paciencia y la atención, y bueno, ahora sí abro el espacio para preguntas o dudas o lo que haya. Vamos a dejar de compartir. No sé si hay alguna pregunta, si hay no estoy viendo al chat, está acá. Hola, ¿qué tal? Me ha quedado la duda, me llamó la atención la chicoria como una posibilidad para implantar. Quería saber en qué sistema sería productiva, me imagino, no sé, por ejemplo, en cría, y bajo qué condiciones y tipo de suelos, por ejemplo, en capacidad de uso y eso. Una buena pregunta. Sí, generalmente es una especie, yo la he visto en condiciones sumamente adversas, cuenca del Salado, suelos en el borde de lagunas, ¿sí? Achicorias. Pero, pongamos eso entre paréntesis. Eh, una cosa es la adaptabilidad y otra cosa es la productividad que va a tener ese ambiente. Entonces, como regla general, digamos, tolera suelos salinos, tolera suelos de mediana productividad, eh, pero requiere, por ejemplo, nitrógeno o una buena acompañante leguminosa que le aporte parte de nitrógeno o que, bueno, reduzca la demanda. Entonces, no va a funcionar, yo no lo veo tanto en un sistema de cría, en zonas típicas de Cuenca del Salado, no sé de qué zona sos, pero en zonas típicas de Cuenca del Salado lo veo difícil, eh, pero podría encajar en alguna mezcla, en algún sector un poquito mejorcito, ¿no? En un sector mejorcito del campo, y sí es una especie que tiene una altísima palatabilidad, y bueno, por ahí a diferencia de la alfalfa que va a requerir un suelo no encharcable, un suelo con un pH más neutro, la chicoria te va a tolerar mejor pHs un poco más ácidos, te va a tolerar encharcamientos parciales, entonces también tiene ahí un nicho. eh, y bueno, en ese tipo de ambientes va a funcionar. Va a prosperar siempre, insisto, ¿no? La demanda de nitrógeno es alta, y va a prosperar donde yo pueda o amigarla con alguna leguminosa, que puede ser un trébol blanco, un trébol rojo, podría ser incluso consociada con alguna alfalfa también, ¿no? Hay muchos que consocian con alfalfa. eh, y si no, bueno, en la medida que yo, y con alguna gramínea también, y si no, en la medida que no tenga mucha suerte con la leguminosa, aplicar algo de nitrógeno. Eso va a ser importante para sostener la productividad. Pero no te la imagines, no me la imagino en un sistema, digamos, donde va el agropiro, no me la imagino. ¿Sí? Donde va la festuca seguramente sí, pero donde va el agropiro la veo complicada en ese caso. Bien, bien, muchas gracias. Sí, yo soy de la zona acá de la Depresión del Salado, por eso me digo que iba por ese lado. Sí, por ahí, por eso, en esa zona yo la vi justamente Un ahí en Zoom Depresión de Salado, en borde de una charla lagunas, que bajo el volumen pero bueno, acá. complejo, complejo. No sé si hay más preguntas, pueden abrir el micrófono.
Hola, ¿se me escucha? Sí. Ah, no, yo te quería consultar, yo soy de la Cuenca del Salado y si hay alguna alternativa de manejo para pasar el invierno ahora con el tema de la sequía, eh, porque se está pensando ya en bajar la carga o suplementar. Si hay alguna alternativa de manejo para ver si se puede aumentar la productividad de las especies de invierno. Em, sí, o sea, el punto es, el punto es qué tan seco está, digamos, qué tan mal está el ambiente. ¿Qué especies tenés de invierno? Generalmente, si estamos hablando de un pastizal natural, bueno, podés tener algunas especies interesantes. Y después, o sea, la clave es el nitrógeno. En todos esos ambientes no tenés leguminosas, o si tenés leguminosas, tenés algo de lotus, que bueno, de baja productividad. Entonces, es complicado, el aporte de nitrógeno es bajo. Ahora, si vos tenés algo de nitrógeno y tenés humedad, yo me jugaría, a ver, Ya no no está me mal, jugaría, señora, con la papa. estoy pensando, ahí se activó un micrófono, no sé qué. Yo me quedo pensando en una cosa, ¿no? Estamos entrando ya en periodo donde, bueno, ya hubo alguna helada, pero digo, estamos entrando en un periodo donde viene frío. Entonces, en pleno invierno no hay nada que puedas hacer para lograr aumentar la producción, porque en pleno invierno está limitado por temperatura. Entonces, ahí no se puede inventar la pólvora, no hay, digamos, qué sé yo, si tenés una festuca mediterránea, crece un poquito más en invierno porque tiene una temperatura de base más baja, lo que sea, pero no es una cosa diferencial. Digamos, no podés esperar en pleno invierno producciones muy altas, de ninguna especie, sobre todo pensando en Cuenca del Salado que se pone frío. Em, Aun cuando llueva. Ahora, lo que pasa en Cuenca del Salado, y pasa en casi todos los sistemas donde hay templadas, es que el invierno se hace muy largo, pero no porque haga frío. Vos en fin de julio, principios de agosto, tenés temperaturas para que crezcan las templadas. Pero lo que no tenés, eso es muy interesante ver los trabajos de Verone y sobre todo en Balcarce, lo que tenés es, hay temperatura del aire, ¿sí? Pues la temperatura del aire te alcanza, pero el suelo está frío. El suelo es mucho más estable en la temperatura a lo largo del año, entonces permanece más frío y tarda más en enfriarse y más en calentarse. Entonces, tenés un desacople ahí. ¿Qué pasa? El suelo está frío, entonces hay menos actividad de bacterias. Si hay menos actividad de bacterias, hay menos mineralización. Si tenés menos mineralización, tenés menos nitrógeno. Entonces la planta por arriba dice, che, tengo temperatura. Y por abajo empieza a demandar nitrógeno que no encuentra. Entonces no crece. Pero ahí tenés agua y tenés todo. Entonces ahí, para salir rápido del invierno, hay una fertilización estratégica que se hace ahí a la salida, fin de julio, puede ser principio de agosto, depende de la zona, y eso te potencia mucho la producción hacia adelante. Entonces tenés un invierno más corto, acelerás la producción y podés de alguna manera potenciar ese invierno. Pero estamos de acuerdo que ya tomar una medida, ¿no? Estamos a 10 de mayo, fecha media de primera helada debe estar ahí, 15 de mayo. Acá en Santa Fe estamos en 25 de mayo, 30, fecha patria, ahí en Cuenca del Salado debe estar 15. Entonces ya estamos cerca de la fecha media de primera helada. No tenemos margen de acción para generar pasto durante el periodo de heladas, porque, bueno, insisto, temperatura te condiciona, pero sí tenemos un margen para trabajar en salir rápido del invierno. Y más si pensamos que anuncian temperaturas un poquito más altas de lo normal y un año niño, con lo cual precipitaciones vamos a tener. Entonces yo apuntaría a decir, bueno, si tuviera que invertir en algo, invierto en urea y tengo las bolsitas de urea guardadas para empezar ahí temprano, lo más temprano que pueda, a fertilizar. Y después, en un caso crítico, insisto con lo mismo, hay que hacer las cuentas, pero en un caso crítico y teniendo la posibilidad de suplementar, hay que evaluarlo. Hay que hacer la evaluación del costo de la suplementación versus cuánto me sale la pastura si la tengo que reimplantar. Eso también es una cosa por ahí. La pastura, o bueno, si tengo un pastizal y estoy deteriorando todo el pastizal, ¿cuánto tiempo tardo después en recuperarlo? Pero bueno, capaz que no te respondí directamente, pero hay como muchos grises en esa situación. Insisto, no va a haber un milagro de ahora en invierno, sería difícil, porque lo lógico es que haya heladas y ahí tenés poco margen de acción, pero sí podés
salir rápido de ese invierno. Bien, bien, perfecto. Gracias. Nada. ¿Algún otro que se anime? Bueno, ya que no hay más consultas, o sea, algún otro ahí quiere consultar, te agradecemos, José, por tu tiempo, tu claridad y tus anécdotas, y también a todos los que se sumaron. Recuerden que esta actividad acredita, como todas las del encuentro, con un informe grupal de hasta 4 personas. Ahí en el chat están agradeciendo por la charla. Buenísimo. Bueno, de parte mía, nada, un placer, siempre a disposición y bueno, siempre es lindo, aunque sea virtualmente, volver a la casa de estudios. Así que contento de estar acá. Bueno, chicos, Bueno, muchas gracias. Nos despedimos. gracias, chicos. Chau, Muchas chau. gracias. Hasta luego. Gracias, Muchas saludos. gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Hasta luego, José. Gracias, hasta luego.